¿Las becas son para todo el mundo? Mi respuesta es sí. Cualquier persona tiene la capacidad y el potencial de ganar becas. Sí. Nosotros éramos 3 hermanos, una hermana, éramos 4 hijos estudiando en la universidad al mismo tiempo. Nosotros teníamos ciertas dificultades y desafíos financieros en el momento en que estábamos en la universidad. Lo que yo he visto es que muchos tienen pasión. Latinoamericanos tenemos mucha pasión de irnos a estudiar al exterior. Hay pasión, hay ganas, pero falta el trabajar en la anticipación. Eso toma la decisión de irse a estudiar al exterior. La beca va a llegar, sí, en algún momento. Tenemos un podcast muy particular. La beca no se pierde en el formulario, se pierde en la estrategia. Y es que en verdad, la beca es para todo el mundo. Las becas, es verdad, todo lo que dicen las redes sociales. Es imposible ganarme una beca. Bueno, hay demasiada información, pero también hay desinformación en las redes sociales. Y es que en realidad queríamos hoy mostrarles 2 caminos. Uno, el de la estrategia, el que sí es posible, y para eso tenemos a Federico de Quiero Becas, alguien que no se lo ha ganado una, sino 7 veces. Sí, 7 veces ha ganado becas con una estrategia clara, y hoy es una persona que se encarga e informa de cómo conseguirlas y estructurar ese camino. Pero también tenemos otra invitada, Andrea Palacios, una persona que también hizo otro camino, que no consiguió la beca, pero que también nos puede mostrar que con una estrategia clara puede conseguir su sueño de estudiar en el exterior. Bienvenidos al lado oscuro de la vida, espero que se disfruten este podcast. Listo. Bueno, todo el mundo habla de querer becas y cómo hacerlo de las becas, pero en realidad el invitado de hoy es muy especial. Les voy a leer, perdón, porque es que no me lo voy a aprender. Federico Duarte es médico, trabajador humanitario y beneficiario de becas internacionales. Cuenta con una maestría en salud pública en Holanda. Y esa beca fue completa, además. Ha sido beneficiario de Colfuturo y de becas del gobierno de los Países Bajos, entre otras. Ha aprovechado 6 oportunidades de beca para estudiar, trabajar y vivir en 7 países y ha recorrido 44 países en total. Su experiencia no es teórica, es real y comprobada. A través de su plataforma en redes sociales Quiero Becas, enseña a otros cómo estudiar en el exterior y ganar becas. Actualmente vive en Canadá y bueno, sin proponerlo más, Federico, regálanos cuál es tu mensaje hoy con Quiero Becas y por qué ahora estás en esto de cómo enseñarle a las personas cómo estructurar este plan. Bueno, gracias Carlos. Quiero comenzar por el mensaje principal y es: no lo pospongas más. Es la frase que suelo decirle a las personas que apoyo, motivo, acompaño, asesoro, y es: no posponer tanto el plan de irse a estudiar en el exterior. Cuando una persona toma la decisión de irse a estudiar al exterior, la beca va a llegar sí en algún momento. Pero como lo comentabas al principio, el hecho de pensar en becas y enfocarse muchas becas en becas a veces nos empaña, nos nubla de por dónde comenzar estratégicamente y qué hacer y cuándo hacerlo. Entonces, mi mensaje para iniciar es: no lo pospongas más. Me encanta ese mensaje. Quiero que de otro lado, Andrea Palacios, 20 años de experiencia asesorando estudiantes con impacto en toda Latinoamérica, pero además un recorrido que empezó en carne propia. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Bueno, el mensaje de hoy es que se atrevan a hacerlo, porque he conocido mucha gente que han pasado 10 o 20 años y no lo han hecho y hoy están muy arrepentidos. Entonces, si esto es lo que ustedes quieren hacer, si lo ven como proyecto para ustedes, atrévanse a hacerlo. Me parece muy bien. Bueno, Federico, Quiero Becas. Las becas son para todo el mundo, las becas son para algunos buenos perfiles, porque yo en realidad también he escuchado incluso compañeros, y de hecho el mejor ejemplo soy yo, porque yo creo que nunca me atreví a aplicar una beca porque pensé que mi promedio era malo, hasta que después entendí la estrategia en tus redes. ¿Qué dirías de este mensaje? Hasta que escuchó mi promedio. Sí, sí, más o menos. Es una excelente pregunta y la voy a desmenuzar. ¿Las becas son para todo el mundo? Mi respuesta es sí. Cualquier persona tiene la capacidad y el potencial de ganar becas. Eso tenemos que creernos. Ahora, ¿cualquier persona gana las becas? Por supuesto que no. Porque entre querer ganar becas y realmente tomar los pasos y las acciones para ganarlas, hay un gran camino. Y generalmente muchas personas quieren ganar becas
son pocas las que llegan a postular a una beca. Entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿las becas son para todo el mundo? Sí, claro que sí. ¿Quiénes ganan las becas? Las que recorran el camino, se preparen y ante todo tengan una estrategia. Por eso yo digo, muchos quieren, pocos lo logran, pero sí, las becas son para cualquier persona. O sea, en esa estrategia que yo pienso es mi interpretación, es descodificarla, o sea, como entender los criterios, los pasos, los requerimientos, ser muy juiciosos. Creo que en eso aumenta las probabilidades. De tu experiencia de tantas personas que te siguen, ¿qué ves en los latinos? ¿Más disciplina en seguir eso o de pronto la gente que dice yo mando eso y que sea lo que Dios quiera? Ha sido 15 años viendo procesos de diferentes tipos de personas, de diferentes contextos, de diferentes países, y hay algo particular y es la anticipación para lograr irse a estudiar al exterior. Lo que yo he visto es que muchas personas llegan muy motivadas, con mucha pasión y tal vez pensando que este es un proceso corto, que estudiar en el exterior es algo que se logra de la noche a la mañana o que toma poco tiempo. Podrán tener muchas ganas, pero la gran diferencia es con qué ventana de tiempo empiezas. Lo que yo he visto es que muchos tienen pasión. Latinoamericanos tenemos mucha pasión de irnos a estudiar al exterior. Hay pasión, hay ganas, pero falta el trabajar en la anticipación. Eso es lo que yo he visto. Yo creo que aquí voy a cambiar de frente porque mencionas algo muy importante y creo que es la habilidad de Andrea Palacios. Y es, tú tienes la habilidad de descifrar la estrategia, pero Andrea tiene la habilidad de vencer el tiempo. Entonces, ¿cuándo es el momento en que uno dice, bueno, apliqué a la beca? No, pero yo tengo confianza en mí mismo, me voy a lanzar, incluso a aprender el otro idioma, voy a viajar, voy... ¿Cómo se vence la barrera del tiempo cuando el tiempo, pues hay edades que uno dice, quiero cumplir este objetivo antes de, porque quiero proyectar otras cosas, la gente que quiere tener familia? ¿Cuál es el consejo para vencer el tiempo? Yo creo que, bueno, Federico menciona algo importante y es la pasión. Todos queremos una beca y tú lo dices en tus conferencias y yo lo he hecho en algunas. Alcen la mano, ¿quién quiere una beca? Todos quieren una beca. ¿Cuántos han aplicado a una beca? ¿O cuántos terminan el proceso de la beca? Entonces es importante, hablando un poco del tiempo, es saber los requisitos. Porque si yo quiero una beca en un país de habla inglesa, que necesito saber el idioma. Es muy importante que las personas ya tengan muy claro que deben dominar un segundo idioma para poder acceder a la beca. Entonces creo que querer aplicar a la beca es obviamente el deseo, pero ya saber los requisitos y anticiparme y hacer un cronograma de decir, ok, voy a aplicar a, no sé, hablemos, por ejemplo, de Australia. Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Cuándo abren las convocatorias? Los tipos de becas y cuáles son los requisitos. Entonces, ahí es la importancia de planificar muy bien ese tiempo y cómo voy a empezar a hacerlo. Si no tengo el idioma, pues tal vez ese es el primer paso. Tal vez no solamente estudiándolo afuera. Podemos empezar a que estudien online, por ejemplo, desde sus países de origen y así sucesivamente. Bueno, ya me quedó claro. Son expertos, 15 años, 20 años, ustedes dos son unos duros, lograron todo lo que quisieron. Pero a mí me gusta que en este podcast contemos la verdad y que digamos como abrir un poco más a lo que es real y no tan en el sueño. Entonces quisiera de cada uno que contara la historia de la primera vez. ¿Cómo fue conseguirse esa beca, Federico? Porque no había otro mentor, fuiste tú contra el mundo. ¿Cómo fue eso? Y ahora, no solo eso. Lo hiciste la primera vez y lo repetiste 6 veces más. Entonces, contémosle la verdad, pero ¿qué hubieras hecho ya después de tanta experiencia, que hubieras hecho originalmente para lograrlo más rápido? Mi primera beca realmente no fue para estudiar mi posgrado. Mi primera beca fue para estudiar mi pregrado. Ok. Y lo veíamos en nuestros papás. Y llegó un momento en que, recuerdo, mi papá nos pidió ayuda. Nos dijo, oiga, estoy muy colgado, a la guerra, necesito apoyo. Sí. Necesito apoyo. Y entonces mi primera beca fue ir a la universidad. Éramos 3 estudiando en la misma universidad, en la Universidad Javeriana de Bogotá, 3 hermanos. Y entonces yo me acerqué a la universidad, pedí a la facultad qué opciones de beca o ayuda financiera tienen.
hable con el padre, hable con el decano. En ese momento me acuerdo que nos dijo, bueno, su caso es bien interesante porque no va a golpear puertas a la rectoría. Okay. Tanto así que tuve que ir yo a la rectoría y necesitamos ayuda. Entonces ahí fue la primera carta de motivación, en donde la secretaria del rector nos dijo, manden una carta explicando los motivos. Y en ese momento yo no comprendía muy bien cómo hacer una carta de motivación, no tenía ni idea en dónde enfocarme, cómo hacer una carta de motivación para solicitar una financiación sin pedir plata directamente. Eso yo no lo manejaba, pero logramos hacer, creo, en la casa una buena carta en donde, sin pedir plata directamente, lo que queríamos era decir, queremos continuar estudiando, necesitamos una ayuda. Y eso es muy difícil, muy diferente a decir, denme plata, estamos mal. Entonces nos enfocamos mucho en lo que queríamos hacer. El padre rector fue en ese momento, no había muchas becas en la universidad, lo recuerdo mucho, y él me dio 10 minutos para exponer el caso. Tuve que entrar a la facultad, entonces decidimos nosotros entre los tres, pues vámonos por el que está estudiando medicina, que es la más costosa. Claro. Fui donde el padre rector, me dijo, hola, ¿qué tal? Y tú cuéntame, ¿por qué necesitan este apoyo? Un pitch, el primer pitch, uno no preparado, o sea, no tenía ni idea, de eso dependía, estaba asustado, muy preocupado, con una carga emocional de ver a mi papá también algo preocupado, no comíamos carne, solo huevo. Y él al final nos concedió una beca del 50%, y estudié 3 semestres con la beca del 50%. Ya después de eso, la universidad, porque eran momentos difíciles en Colombia, empezó a hacer un proceso de... ¿Qué año como para darnos contexto? Estoy hablando del 2001, por ahí más o menos. Igual. Conflicto. Era una tremenda recesión. Después de ahí fue que la universidad empezó a hacer un planteamiento de ayudas financieras, dividir la universidad en 3 pagos, en fin, bla, bla, bla. Pero la enseñanza de esta primera beca es vencer la pena, vencer el miedo, ir a golpear puertas, insistir, persistir. Si yo hubiera muerto de la pena, y lo debo confesar, estaba muy asustado, tenía mucha pena. Pues si uno no lo logra hacer, si uno no da ese paso, como dice Andrea, de atreverse, seguramente no lo hubiera hecho. Pero después de la beca, entregar el valor, o sea, me imagino que mejoró el promedio y todo, ¿o? No, yo suelo ser muy transparente y decir cuál fue mi promedio en la universidad. Mi promedio en la universidad fue de 3.7. Ok. Así que si alguien nos está viendo y tiene un promedio por encima de 4, yo también soy 3.7. Le quiero decir, si es posible irse a estudiar en el exterior. El promedio no debe definir a las personas. Hay que enfocarse realmente qué quiere usted, qué tiene, qué ha trabajado, y fortalecer su perfil. Eso creo que es lo que compensa. Si uno no tiene buenas notas, fortalezca su perfil. ¿Cómo fortalecer el perfil? Las experiencias internacionales. Para mí, creo que es la clave. Experiencias internacionales fortalecen el perfil de una forma exponencial. Yo creo que esto del perfil a veces uno lo entiende en el pregrado, pero porque hay gente que lo hace de una forma como inédita, ¿no? Son voluntariados, se meten en cosas de deportes, se meten en artes como alguna cosa complementaria. Bueno, no sé, es como la gente que está siempre buscando qué hacer, que impacte, y eso en el futuro termina siendo un diferencial en los perfiles de los estudiantes. Pero gran experiencia. Te felicito por la atreverse a hablarle al rector y sobre todo exponer el corazón. Yo creo que requiere algo de valor. Bueno, Andrea, del otro lado, creo que por las mismas fechas... 2001 exactamente fue el año en el que viajé a Australia. Entonces aquí en otra vida paralela, Andrea estaba buscando una oportunidad. ¿Por qué estabas buscando esa oportunidad exterior? No había beca, no había padre, pero me imagino que también, como muchos colombianos, una situación económica algo difícil. Cuéntanos un poco de esa experiencia y cómo lograste, pues, en tanto tiempo incluso estudiar y quedarte en Australia, fundar una empresa y bueno, ¿hasta dónde vamos? Bueno, de hecho es muy similar en la casa. Yo empecé mi universidad acá, estudiaba en la Jorge Tadeo Lozano y empiezo también a ver la misma situación financiera, año 2001, un año difícil. Y mi papá cada semestre como que una tarjeta de crédito y la otra tarjeta, y era como, ¿cómo voy a pagar el otro semestre? Y llegó un momento en que yo misma me dije, tengo que hacer algo también para ayudarlos, porque de pronto ni siquiera puedo terminar la carrera.
Empecé a averiguar opciones. Bueno, otra cosa, en la universidad nos empezaron a decir que para graduarnos íbamos a necesitar inglés. No nos daban inglés en la carrera, no tenía materias de inglés. El inglés del colegio fue terrible. Entonces dije, bueno, tengo que solucionar el tema de inglés, traté de hacer muchos cursos acá y no me fue bien. Entonces dije, bueno, miremos opciones. Entonces empecé a mirar opciones. En ese entonces la Tadeo tenía convenio con universidades en el exterior para poder terminar la carrera. Y tenía una en España, tenía en Estados Unidos y una era Australia. Me llamó mucho la atención Australia, empecé a averiguar. Y en realidad, bueno, yo siempre cuento... Un segundo, ¿qué fue lo que llamó la atención de Australia? ¿Qué me llamó la atención de Australia? El clima, primero que todo. Okay. Me gustó bastante, que no había mucho latino, era como algo muy lejos que nadie conocía. Me llamó mucho la atención cómo trataban a los estudiantes internacionales y todo el sistema que tenían, porque mi primera opción obviamente fue España. Yo dije, bueno, España, mismo idioma. Cuando empecé a averiguar, era como, váyase usted sola y mire a ver dónde llega y cómo llega. Con Australia al revés, era del homestay, hay muchas instituciones, trabajan mucho con los estudiantes internacionales. Y yo, ok, no, me gusta, me gusta mucho. Pero ¿cómo empezó este impulso? Yo cumplo años en mayo, mi tío, el hermano de mi papá, que lo adoro, él me dijo, yo le tengo un regalo, pero no se lo puedo dar ya. Y yo había hablado sobre el querer estudiar afuera. Y él me dijo, yo le dije, ¿por qué no me lo puedes dar ya? Me dijo, porque es el tiquete para el lugar que tú decidas irte a estudiar en el exterior. Y ella dijo, aunque sea más lejos para que... Es más costoso. No, empiezo a averiguar, cumplo años en mayo y el 21 de agosto estaba en Australia. Empecé a hacer todo, ese fue como mi impulso, yo trabajaba en ese entonces, todos mis ahorros, empecé a averiguar, empecé a ir a agencias y bueno, y así se desarrolló. Llego a estudiar inglés, obviamente, porque mi inglés era muy malo. Llegué con dinero para vivir un mes, o sea que tenía 2 semanas para conseguir trabajo. En Australia tú puedes trabajar legalmente mientras estudias, okay, y te pagan quincenal. Eso yo lo tenía súper claro. Tenía 2 semanas para conseguir trabajo para que a los 15 días me pagaran y poder pagar mi siguiente mes de renta. O sea, llegaste y trabajaste apenas llegaste. A las 2 semanas. A las 2 semanas exactas empecé a trabajar. Trabajé en un restaurante, sorpresivamente. Normalmente cuando los latinos llegamos a Australia y si no se tiene buen nivel de inglés, entonces es como en limpieza, porque los supervisores son colombianos o chilenos o del Salvador. No me dieron trabajo en limpieza. Fui a todos los edificios y no me dieron, pero lo conseguí en un restaurante. Que creo que fue yo era famosa, yo era la que trabajaba en el restaurante que nunca limpió. Yo era no me conocían por el nombre, sino la que trabajaba en un restaurante. Pero eso ayudó a desarrollar mucho mi nivel de inglés. Creo que yo siempre digo que a uno se le aparece un ángel cuando uno viaja, cuando uno está afuera. Y bueno, apareció esta persona que era dueña del restaurante y me dijo, mientras tú trabajes acá, yo no quiero que hagas mercado. Tú puedes desayunar, almorzar y cenar acá y llevar comida. Y eso me permitió ahorrar. Yo estudio inglés, después hice un diploma porque mi inglés no era tan bueno como para entrar de una vez a la universidad. Y lo del diploma me lo valían. El diploma es mucho más económico, es como un college, que por ejemplo entrar a la universidad. Entonces me valieron lo que yo había estudiado acá. Yo estudié 5 semestres acá, me valieron materias del diploma y en realidad yo hice solamente como 1 año y medio de universidad. No pedí becas, pero sí como el apoyo de que me lo financiaran, que me dejaran pagar por cuotas, y digamos que así, sola lo fui logrando. O sea, hay otra variable, no solo está el promedio y el perfil, pero también está el carácter, y yo creo que eso es muy importante a la hora de buscar el destino. Las personas que yo he visto que son muy aguerridas en las condiciones más adversas sacan lo mejor y logran unas cosas increíbles, o sea, no solo en lo académico, sino también en hacer empresa, en emprender, en lograr ayudar a los demás, que es algo que yo he visto que ya después la gente que le ha tocado duro dice, bueno, llegó otra persona, le voy a dar un piso en el exterior. Federico, cuando uno habla de becas, nos ha pasado mucho en los eventos de Blue Skies que la gente llega buscando la gratuidad total. O sea, piensan que uno los va a sacar
de la casa, los montan un Uber, los llevan al aeropuerto, allá los reciben con un tapete rojo, les tienen asado con cerveza, acomodación, y entonces yo quisiera que de tu experiencia, ¿qué tipos de becas hay? O cómo le definirías mejor al público el tema de la palabra beca? Es una muy buena pregunta saber qué tipos de becas existen. A veces creemos que las únicas becas son las completas, pero hay diferentes tipos de becas. Voy a dividirlas en dos grupos. El primer grupo son las becas que ofrece la universidad a la cual uno va a estudiar. Esa es una beca que uno siempre tiene que averiguar. ¿A dónde voy a ir a estudiar? Voy a preguntarle a su universidad si ofrece becas. Esto es la primera. El segundo grupo de becas es las becas que ofrece el país donde yo voy a estudiar. Entonces, ya sé las de la universidad, ahora voy a preguntar al gobierno, al Ministerio de Educación, de Relaciones Exteriores de ese país, qué becas ofrece a los estudiantes extranjeros. Okay. Ahí vamos, 2. Y la tercera es, voy a averiguar en mi propio país qué becas ofrece mi propio país para yo irme a estudiar al extranjero. Entonces siempre cualquier persona que quiera estudiar al exterior debe hacer este barrido. Las becas de la universidad, las becas del gobierno donde voy a estudiar y las becas de mi propio país. Ahora, también hay otro grupo de becas, que son becas, por ejemplo, becas exclusivas para mujeres. Uno puede averiguarlas. Becas que ofrecen algunos laboratorios o para investigadores. Becas de determinados temas o fundaciones. Algunos programas de la OEA, Naciones Unidas, el Banco Mundial. Son otro tipo de becas muy específicas. Pero empezar por estas tres le ayuda a uno bastante para descartar y para tener ante todo más opciones de estudio. Ok, y no todas son del 100%. No, todas son del 100%, pero algo muy importante es que, por supuesto, yo entiendo que todo el mundo quiere irse a estudiar con una beca completa y es delicioso. Yo tengo una beca completa, pero antes apliqué a otra que era parcial y desde antemano yo sabía que tenía que tener una preparación por si no tenía una beca completa. Eso es fundamental, porque si la opción de solo me puedo ir a estudiar si tengo una beca completa y es el único camino, seguramente no todos lo van a hacer. Pero si uno desde el comienzo entiende que tiene que invertir en algo, esa retribución después es magnífica. Y hay algo que suelo decir y es que el recurso económico es algo que uno puede conseguir de cualquier forma. Inversiones, crédito, préstamos, o sea, sociedades financieras, una vaca, un ternerito, pastar, que crezca, en fin. Eso se puede conseguir, es algo tangible, pero tú no vas a poder conseguir una carta de aceptación en un banco, en un préstamo. Nadie te la va a dar, eso lo tienes que lograr tú. La aceptación a una universidad, la experiencia internacional, esas son cosas que no son medibles. Y el hecho de que uno quiera tener todo pagado y gratis nos nubla de lo realmente importante. Eso es muy bien. Yo creo que aquí hay un punto, porque la gente pregunta ¿dónde consigo la información? ¿Y dónde está? Bueno, uno trata de comunicar, o tú desde tu canal lo haces también, pero hay algo muy importante y es que casi toda la información está en inglés o en otro idioma. Desde tu experiencia, ¿qué papel juega el bilingüismo? No solo el inglés, porque me imagino también hay becas en otros idiomas, pero ¿qué papel juega el bilingüismo a la hora de buscarse una beca? Pues el corazón, y no quiero hablar solo de becas, sí, sino el corazón de tener un posgrado en el exterior, el corazón sigue siendo el idioma, por muchas cosas. Y así tú te vayas a Francia, a Alemania. Alemania los posgrados son en inglés, Francia tiene casi un 50% de sus mejores universidades también en inglés. El corazón sigue siendo el inglés, independientemente que tú te vayas a estudiar a España. Por ejemplo, en las becas de la Fundación Carolina, ya la mitad piden un requisito de inglés, así la enseñanza sea en español. Entonces, el bilingüismo es el corazón y para mí, el combustible sigue siendo el idioma inglés, independientemente del país donde tú vayas. ¿Por qué? Porque lo que tú vas a estudiar, sea en el país que sea, la literatura va a ser en inglés. El poder de investigar. Claro, aún tenemos un predominio de que todos los papers, publicaciones, artículos, sigue siendo en idioma inglés. Y como te digo, Alemania, Francia, que otros países, inclusive todos los del Asia, Países Bajos, Holanda, son el 100% de Holanda, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, los posgrados son en inglés. Entonces, el corazón sigue siendo el inglés. Para mí,
si alguien quiere irse a estudiar al exterior, lo de la beca va a llegar, pero plantéese que si quiere ir a estudiar al exterior, invertir en el idioma inglés. Esa es para mí la clave. Bueno, de esto sí sabe más Andrea. Yo creo que de la experiencia no solo de Blue Skies, pero tu propia experiencia. Alguna vez en una conversación de carretera, Federico, a veces podemos carretera y es donde vamos como poniendo ideas. Yo le decía a Andrea, cojamos el espejo retrovisor, porque uno de estar en la actividad se le olvida ponerse en los zapatos del estudiante. Y le decía un consejo práctico, el más práctico de todos: si volviéramos al 2001 con el inglés, con la experiencia, porque lo hizo a sudor y lágrimas, no fue con beca, ¿qué le dirías respecto del idioma inglés a los futuros estudiantes? Yo les diría que si realmente quieren irse, porque lo que hablábamos, no es, si quiero irme no me voy a ir mañana, o sea, es un proyecto a 6 meses, a 8 meses, a 1 año, a 2 años, que empiecen desde hoy a estudiar inglés. Se harían la vida mucho más fácil. Yo llegué con mi inglés casi nulo y fue muy duro trabajar, fue muy duro integrarme, conocer personas, porque obviamente no me podía comunicar muy bien. Si hubiese llegado con un mejor nivel, creo que hubiera avanzado mucho más. Entonces, mi consejo es que inicien a estudiar inglés. Ahorita hay muchas aplicaciones gratuitas, cambien su celular a inglés, el computador, vean películas en inglés, o sea, empiecen a meterse en ese mundo, porque ahí es donde está la respuesta a todo lo que tú deseas, para trabajar, para relacionarse, para hacer un networking, para estudiar. Y se pueden ahorrar mucho dinero. Entonces yo conozco gente que dura hasta 2 años estudiando inglés allá, porque pues realmente no lo toman en serio. Bueno, perfecto. Esa es como la mejor clave para vencer el tiempo y acortar de pronto esa experiencia, acceder a más información, pero también aplicar las becas. Bueno, yo les dije que a mí me gustan las cosas prácticas, porque es que en la teoría todo suena bonito y yo aprendo inglés y aplico la beca. Hablemos de un ejemplo. Se me ocurre en este momento Colfuturo, que está en tendencia. Además hubo noticias porque cambiaron en el país y bueno, hay una serie de información. Hablemos de Colfuturo. ¿Cuál sería para ti la descodificación o los consejos prácticos a la gente que está aspirando a estudiar una maestría o doctorado con el dinero de Colfuturo? Yo sugiero siempre, cualquier persona que quiera estudiar maestría, doctorado, que se enfoque en los requisitos. Okay. Enfóquense en los requisitos, en los programas, todo, pero enfocarse en los requisitos. Para aplicar a una beca, mirar los requisitos, pero también, y es lo que suelo hacer mucho énfasis, es distingan a qué le están trabajando. Es decir, una cosa son los requisitos de una beca y otra cosa son los requisitos que te pide la universidad para una aceptación. Si una persona desde el comienzo empieza a dividir estos dos procesos, va a hacerlo muy eficientemente, bajo recursos, más rápido y ante todo, que para mí es muy importante y lo he visto, lo va a hacer mucho más tranquilo. Que es muy importante. Claro, porque yo lo que he visto es que pues es normal tener ansiedad y preocupación, lo importante es cómo manejamos las emociones, pero si tú sabes cuáles son los requisitos, ya te preparas en qué tienes que trabajar. ¿Listo? Ahora, si tú empiezas a mirar los requisitos de Colfuturo, y además que Colfuturo, fui beneficiario de Colfuturo, y lo conozco muy bien desde dentro porque también participé en la selección de becarios dentro del área de la salud. Es algo de lo que no podemos hablar mucho porque hacemos un compromiso de confidencialidad, pero quiero decirte que eso es lo más transparente que puede haber en un proceso. Y volviendo a Colfuturo, cuando uno mira los requisitos, son 4. Mira los requisitos, son 4. Calificación del programa, calificación del promedio, un ensayo, sí, y el cuarto, que es el factor de ajuste, que es, por ejemplo, si tú has tenido una tesis cum laude, sum laude, todos los laudens, un mejor examen de las pruebas del Estado, algún reconocimiento, y algo muy importante, y es que si tú ya tienes la carta de aceptación. Entonces uno dice, wow, Colfuturo no te pide a ti una carta de aceptación para postular, tú puedes postular a las becas sin tener la carta de aceptación. ¿Qué becas no te piden carta de aceptación para postular? Las becas Chevening, que son becas completas del Reino Unido. Las becas de la Fundación Carolina no te piden en España, no te piden carta de aceptación. Y las becas Colfuturo en Colombia no te piden carta de aceptación. Pero si tú llegas con una carta de aceptación de la universidad, esto es totalmente diferente.
y estás por encima de los que no tienen carta de recomendación. Y para que lo hablemos en otro podcast, para que me inviten, hay becas completas de Colfuturo que casi nadie conoce, 100%, y que son con convenios, algunas universidades, por ejemplo, de Australia, Nueva Zelanda. ¿Por la investigación será? No, son convenios que tienen las universidades con Colfuturo que le dice, Yo tengo un cupo. siguiendo el ejemplo de Andrea, y justamente revisé ahorita, 4 universidades, 3 de Australia, que dicen, para los beneficiarios de Colfuturo, adicionalmente tenemos un descuento del 50% más de los estudios, o hasta del 100% en la matrícula. Sí. Entonces esto es muy importante conocerlo. Volviendo al tema que ya me perdí, ¿cuál era? El ejemplo. El ejemplo de Colfuturo. Entonces, si ya sabemos que estos son los requisitos de Colfuturo, me pongo entonces yo a postular a buenas universidades que estén calificadas, no pensar en lo más barato, busco la aceptación a la universidad, y si yo tengo que tener la aceptación a la universidad, entonces ahí brinco a mirar requisitos de admisión de la universidad. Y ahí es donde yo me doy cuenta, carta de motivación, el idioma inglés, y algunos otros requisitos más de llenar formularios, hojas de vida o cartas de recomendación. Experiencia para algunas áreas. Entonces, ahí es lo que yo sugiero que se enfoquen muy bien. ¿Requisitos de una beca o requisitos de la universidad? Perfecto. Bueno, porque es que aquí hay algo muy importante, es la experiencia también de Andrea en esto de Colfuturo. Y yo creo que hay una oportunidad que muchos ya se dieron cuenta, y es Australia. En el sentido de que esto es un crédito beca con un monto de $50,000. ¿Cómo juega Australia para los colombianos con esto? ¿Cuál es esa verdad que es como evidente, pero nadie lo ha hecho expresamente? ¿Cómo funciona entrar a una universidad top del mundo en Australia? Bueno, algo importante es que Australia solamente tiene 52 universidades, de las cuales la gran mayoría están como en el top 200, de hecho tenemos en el top 20. Entonces tenemos universidades como la Universidad de Melbourne, que está en el top 20 del mundo, donde no es tan complicado obtener una carta de aceptación. De hecho, nosotros trabajamos con ellos y le ayudamos a los estudiantes a tener esa carta de aceptación. A diferencia de un Harvard, por ejemplo, que es mucho más, yo sé que muchos aspiran a entrar a un Harvard, pero es mucho más competitivo lograrlo. Entonces, ¿qué pasa con las universidades de Australia? Que los precios son un poco más o mucho más bajos comparándolo con una universidad top de Estados Unidos o de Inglaterra, y que estos $50,000 les ayuda a cubrir mucho más que lo que les ayudaría de pronto con una de estas universidades top en otros países, que ni siquiera sabemos si van a obtener una carta de aceptación de la universidad o no. Entonces, pues juega un papel importante, y nosotros trabajamos muy de la mano con ellos para poder tener esas cartas, donde tú decías el factor de ajuste es muy importante, y si ya tienen la aceptación, pues están como en otro nivel. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de otra parte muy importante, de un mito que creo que me gusta decirlo muy de frente con el tema de las becas, y es que hay mucha gente que piensa que esto es una balota. O sea, metamos ahí la mayoría, a ver, y eso allá revuelven y... Sí, llega el comité y dice, porque este es paisano mío, se la voy a dar. ¿Hay factor suerte o cómo construyo ese factor suerte? ¿Cómo elevo las posibilidades? Yo diría que no hay suerte. Creo que la suerte no lo inventamos como una forma de autoconsolarnos en el fracaso. Pero no hay suerte. Ay, es que no tuve suerte, no. Nos lo inventamos nosotros mismos, autoconsolarnos para el fracaso. ¿Cómo aumento? Pero sí hay una cosa muy importante, y es cómo aumento yo las probabilidades de ganar una beca. Y justamente primero, si usted conoce los requisitos, seguramente va a tener muchas más probabilidades de que sea elegido porque sabe que le están pidiendo. ¿Listo? Y es ahí. 2, entre más temprano comience, va a tener mucha más posibilidad de hacer una buena postulación, sea a la universidad o sea a la beca. Y algo muy importante, el conocer la necesidad de, bueno, si me piden estos requisitos, pero hay uno en el que yo estoy flojo, lo trabajo con tiempo. Que puede ser
trabajar el perfil, es decir, no es la nariz respeinada, sino trabajar el perfil académico o tener una buena experiencia profesional asociada a lo que yo voy a estudiar, tener actividades extracurriculares, un deporte, un voluntariado, un trabajo social. Casi no lo aplican el del voluntariado. Porque eso da alguna visibilidad de que el candidato tiene unas habilidades de liderazgo, y al final las becas es para personas que traten de replicar lo aprendido para otros. Acuérdense que la beca es una inversión no para usted. La beca no está, ay, vamos a becar a Carlos, no, sino con lo que Carlos representa. Representar, las becas son realmente para el país, se lo vamos a dar a él para representando a Colombia, se lo vamos a dar a él como una persona que trabaja por los demás, se lo vamos a dar a él para alguien que lo va a replicar en tal producto que ayude a los demás o esperando algún beneficio para otros. Realmente la beca no es para Federico, sino para lo que Federico la puede usar y generar un impacto para los demás. Si uno la ve así diferente, pues puede ser interesante, y es lo que uno tiene que transmitir en los ensayos y en las entrevistas. Federico, yo toda esa información la empezamos a recoger en Blue Skies. Los requisitos, los perfiles, la información tuya, de otros expertos, y hemos creado unos counselors. Nos hemos formado en recibir las personas y poder darles el mejor advice. Qué bien. Y en realidad yo dije, voy a probar si lo que construimos es verdad. Y adivina que me gané una beca este año. Voy a estudiar este año, vamos a ver cómo nos va. Dentro de tantos retos vamos a ver, pero también fui beneficiado de beca. Entonces yo creo que la estrategia sí es clara y toda la descodificación, pero aprendemos de los expertos. ¿Y qué va a estudiar? ¿En dónde? ¿Qué? Doctorado en innovación. Ah, ok. En realidad lo pensamos porque no fue solo de mi parecer, sino quería estudiar, quería volver otra vez al impacto, quería demostrar el camino, pero además queremos mostrar que en Blue Studies la innovación es algo muy importante, porque esto de la educación necesita un cambio constante, ¿no? Así como el 2001 fue un reto para ustedes, yo creo que este año, el 2026, tiene sus cosas particulares en cuanto a la educación, los retos económicos. El mundo está dando un giro muy interesante, entonces vamos a ver cómo nos alineamos con eso. Bueno, y para André... ¿Sabes qué quisiera decir? Que muchas becas se pierden por la falta de... O sea, hay muchas becas y es algo que hemos querido hacer en Blue. Prepararme en Colombia con cursos de inglés, el que me queda más cerca de la casa, para yo lograr aprovechar al máximo mi experiencia de inglés en otro país. Me fui a estudiar inglés a Londres, y hace muchos años en el Reino Unido usted podía trabajar con su visa de estudiante. Sí. Entonces ahorré, me fui con unas bases de inglés y me fui a estudiar inglés al Reino Unido. Estudié 6 meses, lavé platos, lavé baños, doné sangre, se la pagaban a uno, me metí a un experimento clínico también, o sea, tuve que lucharla, pero todo eso me ayudó como persona, como profesional. Entonces, mejoré mi nivel de inglés, volví, presenté mis exámenes, porque ya sabía cuál era el requisito de admisión a la universidad, y empecé mi proceso de estudiar con becas. Pero ¿por qué les estoy contando todo esto? Consejos. Empiecen lo más temprano posible. 2, trabájenle a su idioma. El idioma sigue siendo fundamental. 3, no espere lograr cosas muy grandes al principio. Enfóquese en los requisitos de la universidad, enfóquese en los requisitos de la beca, y si tiene un tiempo extra, trabaje en su perfil. Una experiencia profesional, un voluntariado, cualquier experiencia internacional, inclusive au pair, viajero, mochilero, un viaje, una experiencia práctica, en fin, experiencias internacionales sí o sí le van a mejorar su perfil. Y después trabajamos en otro podcast de cómo venderlo adecuadamente en las aplicaciones. Pero ese sería mi consejo. Yo creo que eso está muy alineado con Blue Skies, porque además nosotros tenemos programas de inglés en países donde puede estudiar y trabajar. Tenemos programas en línea, tenemos programas de au pair, de voluntariados. En realidad hay muchas posibilidades, porque yo creo que hay un concepto errado, Federico, y es que el inglés es un conocimiento y es una habilidad. Y para desarrollar la habilidad, a seguir con los consejos prácticos, Federico, porque es que vive en Canadá y hoy lo encontramos aquí en Bogotá. Entonces, la próxima vez que nos veamos,
no sé cuándo vaya a ser, pero hoy sí quiero consejos prácticos. Call to action, por favor. Mensajes claros de estrategias de cómo llegar, por ejemplo, al inglés o cómo empiezo a hacer las becas. Insisto, uno, trabajar todos sus propósitos con la mayor anticipación posible. Cuando yo empecé a hacer mi plan de irme a estudiar al exterior, yo empecé más o menos 3 años antes. Primero, obviamente, yo veía, sí, yo quiero trabajar en el sector humanitario, con Naciones Unidas, con las ONGs internacionales, ¿qué debo hacer? Y alguien me dijo, ¿sabe qué? Aquí, sin maestría en salud pública, difícilmente uno puede ser un delegado internacional. Y yo, ok. Entonces, listo, quiero hacer mi maestría en salud pública y la quiero hacer en inglés. No hablo mucho inglés, mi inglés era muy básico, sí, muy básico, malo. Dije, pues entonces voy a irme a aprender a mejorar mi inglés. Empecé, como dice Andrea, a prepararme en Colombia con cursos de inglés, el que me quedaba más cerca de la casa, para yo lograr aprovechar al máximo mi experiencia de inglés en otro país. Me fui a estudiar inglés a Londres. Y hace muchos años, en el Reino Unido, usted podía trabajar con su visa de estudiante. Sí. Entonces, ahorré, me fui con unas bases de inglés y me fui a estudiar inglés al Reino Unido. Estudié 6 meses, lavé platos, lavé baños, doné sangre, se la pagaban a uno, me metí a un experimento clínico también, o sea, tuve que lucharla, pero todo eso me ayudó como persona, como profesional. Entonces, mejoré mi nivel de inglés, volví, presenté mis exámenes, porque ya sabía cuál era el requisito de admisión a la universidad y empecé mi proceso de estudiar con becas. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Consejos. Empiecen lo más temprano posible. 2, trabájenle a su idioma. El idioma sigue siendo fundamental. 3, no espere lograr cosas muy grandes al principio. Enfóquese en los requisitos de la universidad, enfóquese en los requisitos de la beca y si tiene un tiempo extra, trabaje en su perfil, una experiencia profesional, un voluntariado, cualquier experiencia internacional, inclusive au pair, viajero, mochilero, un viaje, una experiencia práctica, en fin, experiencias internacionales sí o sí le van a mejorar su perfil. Y después trabajamos en otro podcast de cómo venderlo adecuadamente en las aplicaciones. Pero ese sería mi consejo. Yo creo que eso está muy alineado con Blue Studies porque además nosotros tenemos programas de inglés en países donde puede estudiar y trabajar. Tenemos programas en línea, tenemos programas de au pair, de voluntariado. En realidad hay muchas posibilidades porque yo creo que hay un concepto errado, Federico, y es que el inglés es un conocimiento y es una habilidad. Y para desarrollar la habilidad, cada quien va a tener su estrategia. Entonces, ojalá que nos sigan en las redes sociales de Blue Studies. Más abajo les vamos a dejar los datos de Quiero Becas y de Blue Studies para que se informen en nuestras redes sociales o que incluso si se animan a pedir una asesoría, acá les dejamos un link de agendamiento. Andrea, complementanos esto, los consejos prácticos. Además, quiero algo contundente. Son 20 años de experiencia y quiero que hoy ya, después de esto, la gente diga, ¿saben qué? Yo lo tengo diferente, tengo una visión disruptiva. ¿Cuál es el consejo disruptivo para los estudiantes? Buena pregunta. No, es que estaba pensando... Me mataste. No, es que pero es que esa no es la respuesta. Lo que quería más era como invitarlos a que en nuestra época, o sea, casi que nos tocó hacerlo solos y ahorita tenemos un equipo de expertos que puede hacer o sea, una asesoría que tiene mucha experiencia, que tienen la experiencia de nosotros que ya lo hicimos, pero pues eso no es tan disruptivo, ¿o sí? Sí, claro. Bueno. Ok, entonces voy con la respuesta. Dale, tranquilo que ahí está grabado. Bueno, listo. Entonces, Andrea, creo que después de los consejos que nos da Federico, después de la experiencia de 20 años, un mensaje a la conciencia del corazón, de ese instinto maternal que siempre ha caracterizado el trabajo de Andrea Palacios. ¿Cuál es ese buen consejo para los estudiantes? Yo les diría que no lo hagan solos, porque ya estamos nosotros. Digamos que en nuestra época nos tocó hacerlo prácticamente solos y es más duro el camino así, porque toca como con el machete a ver qué se encuentra uno.
nosotros ya tenemos gente experta, nosotros mismos lo hemos vivido, lo estudiamos, lo trabajamos y tenemos toda la información y todo como el proceso paso a paso para hacerles la vida más fácil a ustedes. Entonces, utilícennos en el buen sentido de la palabra para que su proceso les pueda salir mucho mejor. Y algo complementario, y es en algo que estamos trabajando ahorita, que tú decías, hay que trabajar el perfil, hagan voluntariados, ahorita estamos trabajando mucho con las universidades nacionales en Latinoamérica para hacer misiones académicas. Hay misiones académicas de una semana, de 2 semanas, incluso en el mismo país, en países cercanos. Aprovechen esas oportunidades porque unas incluso son gratis porque las universidades las pagan, otras hay fondos. Entonces aprovechen esas oportunidades porque eso es empezar a trabajar el perfil y estudiar inglés. Y si me permites, cualquier persona puede hacer un proceso para irse a estudiar al exterior. Lo puede hacer sola o lo puede hacer acompañada. Y realmente yo hice mi proceso solo al principio y después lo que lo catapultó fue tener la asesoría de un mentor. Justamente un profesor mío que estudió su posgrado con becas, de alguna u otra forma me abrazó y me cobijó. Y lo quiero mucho y estoy eternamente agradecido con él porque gracias al apoyo de Diego Rosselli, algunos de ustedes lo pueden conocer, Vamos a buscar. fue que me fue guiando en cómo hacerlo bien y cómo hacerlo más rápido realmente. Lo que puede marcar una gran diferencia en el tener una mentoría o un acompañamiento es, uno, la seguridad que usted va por un camino que alguien ya pisó, y 2, el tiempo. Y aquí el tiempo es fundamental para uno. Entonces, creo que esas pueden ser las 2 diferencias. Ir por un camino que alguien ya recogió exitoso y 2, hacerlo con mayor agilidad y tiempo. Eso puede ser más la diferencia. Yo le voy a poner otro escalón más arriba. O sea, está entre hacerlo solo, mal hecho, solo, bien hecho, acompañado y acompañado con expertos. No, yo le pongo otro. Lo hace solo, triunfa, lo hace solo, no fracasa. Hacerlo solo y no tener éxito es una forma de avanzar, porque el que lo hace solo ya conoce qué tiene que hacer y lo vuelve a hacer. Y cualquier persona que tenga un proceso de estudio en el exterior acompañado solo y no lo logró, el siguiente paso le aseguro que lo hace mejor porque ya sabe qué tiene que hacer. Claro. Entonces, para las personas que han iniciado un proceso de estudiar en el exterior y no lo han logrado a la primera, los felicito, porque si se vuelven a presentar, ya van a aplicar con mucho más éxito porque saben qué tienen que hacer. Y si va a la tercera, mucho mejor aún. Yo he tenido personas que he acompañado 3 años. Obviamente, los he recogido cada año, pero ahí llega y después me dicen, ¿sabe qué? Qué bueno que no tiré la toalla. Porque claro. Una experiencia en el exterior, eso es invaluable. Es invaluable. Bueno, yo creo que no existe podcast sin que uno tenga su pedacito cliché. Y a mí la verdad, yo soy tan reflexivo como soñador y me encanta apostarle a cambiar el mundo. Federico, juguemos a cambiar el mundo. ¿Qué le aconsejarías a los estudiantes o cuál es tu posición? ¿Qué cambiaría en el mundo? Wow, ¿Qué está fallando? Pues miren, mi cliché es, no piense que usted puede cambiar el mundo. Calma, porque me parece muy ambicioso, muy no tangible, y cuando no es tangible que tú no te puedas agarrar en algo, pues básicamente no actúas. Sin embargo, lo que yo os invito a las personas es, trabajen en su propio jardín, empiece por cambiar usted, que con seguridad eso va a lograr cambios en los demás. Entonces, si usted quiere ser un buen profesional, y seguramente después va a ser un buen trabajo, es la forma más directa e ideal de realmente contribuir en cambiar algo que esté pasando después. Pero si uno espera es que yo voy a traer la paz al país, no. Trabaje usted como persona, siendo amable, respetuoso, respete la diferencia, respete las creencias de los demás. Eso ya es un aporte fundamental. Entonces, yo les diría, no espere cambiar el mundo, empiece por cambiar usted, sea una mejor persona, un mejor profesional, que con seguro eso va a traer buenos resultados. Bueno, Andrea, ¿y tu mensaje? Yo no diría, estoy más del lado de Federico, no me iría tan global de cambiar el mundo, yo diría como cambie su mundo, cambie su entorno, porque lo he visto miles de veces, cuando una persona, por ejemplo, hace este proyecto, sale al exterior, estudia afuera,
consigue una residencia, cambia su entorno, cambia su familia, ya se vuelve como la inspiración y la persona que está ayudando a arrastrar tal vez muchas otras personas de su entorno, sus amigos. Tú llevaste una cantidad de amigos a Bucaramanga en su época. Entonces creo que yo lo enfocaría en que trabajen en ellos mismos para cambiar su mundo, no el mundo en general. Bueno, yo les voy a dar un tip mucho más sencillo. Mi consejo para cambiar el mundo, estoy de acuerdo con ustedes dos, pero es cada vez que usted vaya a ver algo en televisión, piense, esto me suma, esto me contribuye, esto me va a impactar, y si no, vaya y cómprese un libro. Seguramente le va a contribuir más en su largo plazo y seguramente va a alinearse más a la estrategia. Bueno, este fue El Lado de la Vida, el podcast que combina historias académicas con historias que en realidad impactan en la vida. Datos, decisiones y cosas sin filtro para que ustedes puedan edificar su proyecto de estudiar en el exterior. Bienvenidos.